Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre jóvenes y políticas culturales con el doctor Néstor García Canclini y con el maestro José Luis Paredes Pacho. Esta charla, al igual que toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de la internet en nuestra página www.observatorio2012.tvunam.mx. Doctor García Canclini, comentaba Pacho esta situación en donde los jóvenes son muy creadores, muy innovadores, productores, digamos, de contenidos culturales, y al mismo tiempo, al pasar por las redes sociales, los productos que ellos generan acaban siendo también consumidores, y quizá a escala global esta interacción con jóvenes de Japón, en fin, de otros lados. Podríamos incluso estar hablando de una generación joven de la globalización. Sí, y que implica una reformulación de lo que entendemos por sociedad, por modos de comunicación. Claro. Esto se ve principalmente en dos modalidades de aparición de los jóvenes en la escena pública. Una es como consumidores. Ha habido un descenso de la edad en que los medios se dirigían a los probables consumidores para hacerles ofertas, convocarlos a comprar. Se vio que los jóvenes, luego los adolescentes y ahora también los niños son consumidores significativos. La franja muy amplia de jóvenes y adolescentes que se relacionan con los bienes de consumo económicos generales y también los culturales es enorme. Entonces aparecen los jóvenes como modelos de consumidores, como actores que representan lo que la sociedad debería ser. Y la otra escena en la que aparecen muy frecuentemente es ligados a la criminalidad, ya sea la criminalidad propiamente dicha, como es el narcotráfico, sicarios, el espectáculo dramático de la juventud y del país, y por otro lado también manifestaciones de protesta que muchas veces son criminalizadas o se generalizan pequeños incidentes como si eso fuera el sentido principal de lo que ha ocurrido con Soy 132 o con otros movimientos más recientes de indignación. Hay una noción que nosotros hemos visto ya instalada en la literatura internacional sobre jóvenes, que es la de prosumidores. No solo consumen, sino que producen. Y de hecho, en los estudios de ciencias sociales se habla de las dos actividades conjuntas. El ejemplo más sencillo es el DJ, que retoma un disco preexistente, lo pone a girar y a sonar de otra manera, y a su vez sabe que muchos otros después van a retomar esa producción hecha en un concierto, en un recital, para darle otro sentido, combinarlo con otras músicas, otro tipo de fusiones. Esto está ocurriendo en todos los ámbitos de la literatura, del cine, de todos los campos culturales. Y esto es en parte promovido y facilitado por las tecnologías de hipertexto, de intermedialidad, que nos permiten juntar todo el tiempo desde nuestra propia casa y en cualquier aparato manual personal, imágenes, textos, sonidos, pero también porque hay nuevas maneras de organizar la cultura. No es solo jóvenes individuales con el aparato tecnológico, sino que hay maneras de organizarse, de asociarse, que ponen en comunicación a los jóvenes en estas nuevas formas de creatividad. Si subimos a YouTube, inmediatamente vemos la enorme cantidad de músicas que no aparecen en la televisión, de grupos que no son conocidos en los periódicos, pero que tienen su presencia y se relacionan con millones de visitantes. Y ha cambiado también, digamos, la diversidad de los consumos culturales de los jóvenes de las actuales generaciones. Es decir, ya no solo se trata de, en su momento, los jóvenes que entraban en contacto con el libro y eran lectores. Ahora hay lectores, pero también están
permanentemente en contacto con videos, son videófilos, es el término que usa Néstor en algunos de sus textos, y eso hace que cada vez sea más difícil encuadrar en un modelo al nuevo consumidor y productor cultural, Pacho. Sí, incluso la idea de corrientes o tendencias o la posibilidad de reflexionar culturalmente a partir de cánones establecidos y de críticos culturales consagrados es cada vez más relativo. Yo creo que hay líderes de opinión en cada uno de los nichos de estas escenas, es decir, más que un público amplio, juvenil, al cual puedas llegar por un canal y visualizarlo a partir de códigos homogéneos. Yo creo que hay muchas subescenas, incluso dentro del mismo rock, de distintos subgéneros o estilos musicales, o incluso en la literatura, que creo yo es de los campos quizás que más tardíamente se han integrado estos cambios. Desde la producción cultural y la creación. Pues hace unos años en Casa del Lago, que hicimos el Festival de Poesía en Voz Alta, justamente explorando la experimentación en la literatura a partir de la presencia escénica, pues vimos que había varios colectivos de poetas en la ciudad, organizados no como en las vanguardias del principio del siglo XX en torno a un manifiesto reivindicativo, sino más por una necesidad de jugar o lúdica o de empatía, mucho como los colectivos rockeros de los 80 que mencionaba yo hace rato, pero que producen y diseminan a través de la red y tampoco hay la necesidad de ocultar la individualidad en esta colectividad, como también podría haber sucedido en algunos grupos de los 70. ¿Cuál es la influencia del mercado y de la necesidad de estas plataformas que finalmente buscan fines de lucro respecto a la generación de vanguardias culturales? Bueno, no sé si te entiendo bien, pero justamente estos colectivos o muchos de estos creadores no están pensando en vender, no están pensando editar en las revistas consagradas literarias, no están pensando quizás ni siquiera ganar algunos premios o becas. Entonces de repente descubres que fuera de los sistemas donde se visibilizaba y se dinamizaba las distintas disciplinas creativas, hay muchos ámbitos que son más fáciles de acceder ahora gracias a Internet, porque ellos pueden conectarse con otras comunidades. A la vez es más difícil porque son nichos, es decir, digamos, desde la promoción cultural, yo como director de un museo, tienes que, en tu difusión de tus actividades, tienes que pensar en muchos públicos y en muchos nichos. No sé si me explico. Que a lo mejor están haciendo actividades equivalentes, pero se mueven en ámbitos diferentes, en barrios diferentes, en redes internauticas diferentes. Por otro lado, existen, bueno, puedo poner un ejemplo, en el Museo del Chopo acaba de concluir una exposición que se llamó Cacao, que era justamente la creación de una cooperativa de colectivos de productores artísticos y culturales, con la idea de crear incluso a nivel simbólico una moneda, el cacao, para poder establecer relaciones de solidaridad entre los productores. Había productores desde objetos de arte hasta ropa, o fanzines, o cerámica, etcétera. Pero la idea era también poder traer sus distintos públicos, porque todos ellos tienen su comunidad concreta, sus distintos públicos, sus distintas redes, pero que pudieran llegar y conocer el público de un productor a otros productores de otro tipo de propuestas, ¿sí? Un poco emulando o reflexionando el origen aquel del Tianguis Cultural del Chopo, que ya dije se inauguró en 80, mucho en torno al intercambio de grabaciones musicales o de objetos relacionados con la música no comercial sin mediar el dinero. Es un proyecto que surgió en 80 y todavía perdura al lado de la estación de la Biblioteca Vasconcelos. A eso me refería precisamente, sí, a cómo si lo que media es el dinero pueden estarse, digamos, limando estas diversidades, esta riqueza de la generación. Yo creo que cultural. El dinero media a nivel de intercambios simples y en un nivel en una escala, y de repente también existe la posibilidad de vincularte al gran mercado de otra manera, donde la lógica sí se rige ya más por los criterios económicos de la gran industria, ¿no? Financieros. No sé si aquí lo delicado es tratar de englobar estas dinámicas parecidas en una sola visión, donde
te interesaba hablar del tema de políticas culturales, donde finalmente acabas apoyando a lo mejor solamente uno de estos sectores, los más vinculados a esta convención. Permítanme hacer una pausa, estamos sobre el tiempo de este bloque, para precisamente a partir de la diversidad, de la riqueza de la producción de los jóvenes y también de la diversificación de sus consumos culturales, cuál debe ser el papel ya del tema en el que te empiezas a adentrar de las políticas culturales y por supuesto del Estado en esta materia. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta conversación sobre jóvenes y políticas culturales con Pacho y Néstor García Canclini. Ya volvemos.